Bueno, amigas y amigos, bienvenidos a Mundo de Letras. Es un gusto saludarlos y vamos a hablar de un libro de Robert Graves. En este libro titulado La diosa blanca, un libro muy leído, un libro de ensayos que a lo largo de los años ha tenido una gran, digamos que un gran dinamismo la lectura por las cuestiones que trata. Ustedes van a darse cuenta porque desde el prólogo, con poetas y cantores ambulantes, La batalla de los árboles, es un libro de 208 hojas, es un libro de ensayos que realiza Robert Graves. Vamos a tener la parte 2 que termina en la 288 y ven ustedes los temas y por supuesto que son intrigantes. La diosa blanca, que es la luna, que ha inspirado a lo largo de los años para crear poesía, para crear ensayos, para crear mitos. Es una, es un libro de Robert Graves, poeta inglés, que nos va a decir cómo piensan los poetas con este lenguaje mágico vinculado a ceremonias religiosas en honor a la luna, a la diosa blanca o a la musa, y va a ser parte de la gramática histórica del lenguaje del mito poético, el verdadero lenguaje de la poesía, un lenguaje puro, es una invocación directa a la musa. Su lenguaje se limita a la adulación a los reyes y nacen los juglares. Nos habla del nacimiento de los juglares en una parte de la decadencia del periodo minoico, cuando los invasores de Asia Central sustituyen a las instituciones matrilineales o las patrilineales y falsifican los mitos para justificar los cambios sociales. Es decir, le quitan derechos a la mujer. Y con este lenguaje mágico vinculado a ceremonias religiosas en honor a la diosa, invocación a la dama blanca, la madre de todo lo viviente. El libro de Robert Greene, que fue publicado en 1948 y que ha sido traducido al español por uno de sus hijos, una gramática histórica del mito poético que va a ser una reconstrucción de lo que Robert Graves consideraba ese lenguaje mágico de la Europa antigua, mediterránea, vinculado a ceremonias religiosas populares en honor a la luna, y se va a relatar cómo entre Europa y Oriente Próximo existían culturas matriarcales que adoraban a una diosa suprema y que reconocían a los dioses masculinos solo como sus hijos, consortes o víctimas para el sacrificio. Esas culturas fueron eliminadas por irrupción de los hombres, el patriarcado que arrebató a las mujeres su autoridad, elevando a los consortes o a los esposos de la diosa a una posición de supremacía divina y reconstruyó mitos y rituales para ocultar el pasado. Según el autor, la conquista patriarcal llegó a Europa alrededor del 400 antes de Cristo. Y en estas narraciones, en este ensayo, vamos a encontrar atribuciones a Sócrates, a Alejandro, a, estudiando numerosas tradiciones mitológicas en busca de la historia y de lo místico de la poesía, comenzando con lo que va a ser la mitología griega y luego a través de la supervivencia de los bardos celtas y va a terminar con referencias satíricas sobre la sociedad contemporánea. Este ensayo ha sido un punto de inflexión entre la obra poética y novelística de nuestro amigo Robert Graves. Un ensayo erudito, apasionado, que va a reconstruir ese lenguaje mágico de la Europa antigua
vinculado a ceremonias religiosas en honor a la diosa Luna. Gray nos narra cómo en Europa y Oriente existían culturas matriarcales que adoraban a una diosa suprema y que reconocían a los dioses masculinos solamente como sus hijos, consortes o víctimas para el sacrificio. Aquí se mezclan distintos géneros para que a través de los bosques mitológicos nos podamos meter a la historia, a los tribales y místicos de la poesía, pasando desde las mitologías griegas a las simbologías panteístas y naturalistas de los bardos. Esta edición, que fue publicada en 1961, de este escritor, Robert Graves, que nació el 24 de julio de 1895 en Wimbledon, en las afueras de Londres, pero en 1919 fue reportado muerto en combate en Francia, quien con 22 años se había alistado para combatir con los fusileros reales galeses y le había alcanzado la muerte. Él contaba que a los 23 años ya se había iniciado una religión formal porque había viajado, aprendido a mentir, amó sin ser feliz, se fue a la guerra, procreé mi estirpe, rechacé toda religión formal, gané fama y fui asesinado. Y Graves, al borde de la locura, se refugia en Oxford, Inglaterra, y con el tiempo se convierte en un prolífico escritor de prosa. Un estudioso obsesivo de los mitos griegos y también de los mitos hebreos, Robert Graves va a ser muy popular por sus novelas históricas que fueron llevadas a la televisión como Yo, Claudio. Además, destacó como investigador de los mitos griegos y la figura de la diosa Blanca. Y es que esta resonancia de una diosa lunar que en los siglos de la cristianización de Occidente había quedado oculta, lo fue obsesionando, y esa historia de su encuentro con la luna está contada en este libro que publicó en 1948. Según algunas personas, la diosa Blanca iba a acompañar a Graves en sus mejores poemas. Soy por vocación un poeta, explicó, aunque me he ganado la vida escribiendo prosa, biografía, novelas, traducciones y idiomas. Ahora, los 12 tomos que conforman la obra de James Frazer, La Rama Dorada, de ahí Graves tomó información histórica y desarrolló las ideas de que el cristianismo había evolucionado de supersticiones más primitivas y civilizaciones occidentales anteriores. Entonces vemos aquí el cuento del Taliesin, un cuento analizado en la diosa blanca, donde hay juglares, bardos poetas y maestros poetas. Este ensayo que se hizo en 1890 por Fraser, que explicaba una antigua tradición italiana, un esclavo cimarrón, si tenía éxito al extraerle una rama al árbol dorado, se ganaba el derecho de pelear hasta la muerte contra el rey del bosque sagrado Enemi. Y si salía victorioso, se convertiría en el siguiente rey. Así Fraser fue narrando, revelando, no solamente el universo del mito, sino también las similitudes esenciales entre esos mitos con las creencias y prácticas de pueblos primitivos, contemporáneos. Su obra, esta obra que nos lleva de un lado a otro sobre esa tradición de escribirle a la luna, nos va a dar una recopilación de datos sobre mitos y religiones culturales arcaicas, clásicas y de costumbres en pueblos salvajes. Y fue una obra monumental porque Fraser casi nunca se movió a Inglaterra y solo conoció muy breve Grecia, pero sin embargo escribió una historia que abarca al mundo entero. Así que esto promovió muchas investigaciones, hipótesis, entre ellas la diosa blanca de Robert Graves.
Aquí tenemos la batalla de los árboles de la sociedad matrilineal. El impulso poético humano, pensó entonces Graves, siguiendo a Fraser, venía de un pasado insoportable, pero con huellas históricas. Ahora, otra obra que le dio sustento para que Robert Graves pudiera continuar con su ensayo fue del antropólogo y psicólogo W. H. Rivers, quien había argumentado sobre un patriarcado original y antiguo en la evolución de las sociedades del hombre. Ahora, la primera investigación que realmente va a desencadenar un amplio interés por el mito de un dominio de la mujer en los albores de la civilización occidental no fue la de Rivers, sino, como saben muchos, el libro de Johann Jakob Bischoffer, impulsado por las teorías evolucionistas del siglo XIX, fue pionero en la propuesta. La otra fuente provino del antropólogo Rivers, que había argumentado sobre ese matriarcado original, y esto vamos a encontrar a otros autores que van a impulsar las teorías evolucionistas del siglo XIX, y esta originalidad del argumento de Bachofen residió en que sus fuentes eran mayormente poéticas, como este poeta de la antigüedad, Ovidio, y luego tenemos a Virgilio, la Ilíada y la Odisea, entre otros. Aquí habían argumentado que el derecho materno tuvo primacía en la evolución de las sociedades, porque la primera organización social se basó sobre esta relación biológica que había entre las mamás y los hijos. Aquí tenemos otros mitos griegos, y es que el matriarcado, tal como era, fue un desarrollo que emanó de esa relación natural por la resistencia de las mujeres ante una sexualidad no regulada o promiscua. Evolucionó primero con la aparición de la institución del matrimonio y después con la regulación de la herencia. Esto por los bienes de la vía materna. Así que este gobierno, las mujeres que tenían el dominio, tenían el dominio también intelectual de las cosas, con el tiempo fue secuestrado, derrotado por el principio del Padre Sagrado. Antes de que el matriarcado hubiera dejado su impronta en los rituales y en los mitos religiosos, ya se les había cambiado. Y esto nos lo informan también en la argumentación histórica de Graves. Otra fuente de inspiración de la diosa blanca fueron las ideas, investigaciones y publicaciones de una periodista que fue novia de Robert Graves. Él decía que la diosa blanca, cuando la escribió, ni siquiera tenía los suficientes libros para documentar los mitos. Una intuición le indicó, se informa, para que los mitos bardos, medievables y gaélicos que Robert Graves conocía muy bien, él había escrito los mitos griegos, los mitos hebreos, y lo que estaba haciendo era nada más comprobar textualmente certezas por lo de su intuición que calificó él de poética. De repente mencionaba que había tenido unos libros en sus manos, cartas de poetas, que acercaron su vida y su poesía a la diosa blanca, que llegaba a él desde la historia antigua de las culturas del Mediterráneo. Ahora, esta información no era fácil de obtener nada más por pura deducción, sino con un pensamiento analéptico capaz de recuperar el tiempo pasado. Él decía, los poetas me entenderán, no en vano la musa de los griegos llevaba el nombre de Mnemosina o Memoria. Ahora, Robert Graves empezó a, según los que lo conocían, a rondar los límites de la cordura, porque lo cotidiano se ajustó cada vez más a su teoría sobre la diosa blanca. Tuvo problemas con Laura, que lo acusó después de plagio, y se defendió, sin embargo, sobre cuestionamientos con respecto a su equilibrio, diciendo que en todo poeta auténtico siempre hay una obsesión, hay un predicamento obsesivo. Sin embargo,
como que abusó un poco del canon mitológico, es decir, de los libros mitológicos que sustentó este universo mítico y devocional a la musa. Y algunos críticos incluso dijeron que las argumentaciones eran más bien fantasías neuróticas. Así que este libro muy interesante para que lo leamos, un poco pesado, sí, donde Graves va a intentar explicar que la poesía, toda la poesía, tuvo su origen en encantamientos mágicos y sagrados cargados de poderes adivinatorios y proféticos. ¿Cuál era la función? Era servir de invocación a la musa, que preside abiertamente bajo variados nombres de distintas deidades. Esta invocación a la musa está desde la Ilíada y lo que va a pasar en los albores de las primeras culturas y que la institución del patriarcado ocultó después del reino de su hijo Apolo. Y por eso mencionaba Robert Grace, la diosa blanca no sirve de lectura para los que con facilidad se distraen. Para los que tienen una rígida mentalidad científica no sirve, porque lo mío son conclusiones no ortodoxas, para los cuales no siempre se pueden acceder a las fuentes. Los caminos de la poesía van a estar inspirados en la música, en la musa, que los va a llevar por intuiciones y argumentaciones que a veces son referentes oscuros e inaccesibles para un lector común. Hay un lenguaje poético en curso en la antigüedad mediterránea y en el norte de Europa, con un lenguaje mágico que se mezcla con las ceremonias religiosas populares en honor a la diosa lunar o a la musa. Y esto desde la edad de piedra y que perduró como el lenguaje de la verdadera poesía. Ya lo decía Graves, que recurrió a un lenguaje al final de la era minoica en Creta, cuando los invasores de Asia Central lograron sustituir las instituciones matriarcales por esas instituciones que las iban a suplir, que eran las patriarcales. Y entonces se encargaron de descalificar los mitos arcaicos. Sin embargo, los antiguos filósofos griegos clausuraron esa intimidad que estaba entre la poesía y la magia, porque el gran filósofo Sócrates, según lo escribe Platón, se sintió ofendido, incluso asustado por los mitos arcaicos que cuestionaban su veneración por la lógica. Y esto ya lo escribe Graves. Y a partir de él, los griegos inventaron un nuevo lenguaje poético, conocido como clásico, olvidándose de la diosa lunar. Graves se dolió de la mentalidad científica. ¿Por qué? Porque esta mentalidad del científico ocultó para siempre la función de la poesía. Esto que su origen era la invocación religiosa de la musa, y aquí están viendo ustedes varias formas de la luna conforme va pasando el año. Y entonces vamos a encontrar nuestra morada trastocada por experimentos de la filosofía, la ciencia y la industria, en un tiempo que reflexionaba Graves que la poesía había sido deshonrada. Por eso él sabía que estaba en los límites, pero buscó un equilibrio a la invocación de la locura que la inspiración poética cultivaba en él. Y por eso las serpientes, el león y el águila eran evocaciones de la musa. Hoy no queda nada de ello y solamente la luna como un satélite, una estrella sin luz que ronda una tierra. Y entonces nos va a hablar de los misteriosos estados mentales que la inspiración poética propicia, cómo el tiempo queda trascendido en la poesía. Y esto obviamente lo hace él por su pensamiento de poeta, y esto nos permite mencionar, como él decía, el poema permanece en el control crítico y racional, mientras que en los sueños uno se vuelve paranoide, convertido en un simple espectador del evento mítico. Y amigos, voy a terminar con esta imagen. La musa blanca, la diosa blanca, es hermosa, es delgada, de nariz aguileña,
palidez mortuoria, labios rojos como la cereza del fresno, ojos brillantes azules y una larga cabellera rubia. Y de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a los mitos que se tienen en todas las culturas, ella se transforma en semental o yegua o perrita, zorra, burra, serpiente, búho, loba, tigre, sirena o temible. Y esto es la diosa blanca, esta deidad primigenia de la humanidad, blanca porque es plateada, porque es la luna, y que en sus diferentes fases tiene atributos que conocemos como nueva, creciente, plenilunio y menguante, y atestiguando los ciclos agrícolas. Por lo tanto, la diosa blanca es la primavera y la floración, es una bruja del infierno en su fase menguante. Y amigas y amigos, los voy a invitar a que leamos La diosa blanca. También los voy a invitar para que el día de mañana nos sigan en La Voz del Sepsure, en el canal de Sepsure, para que podamos revisar más sobre la diosa blanca y sobre los mitos griegos y, por supuesto, Residencia en la Tierra de Pablo Neruda. No se les olvide que tenemos noticieros en la mañana y en la tarde para que ustedes estén bien informados aquí en Ultimátum MX. El día lunes nos vemos en línea médica, esto a las 4 de la tarde. El día miércoles en Mundo de Letras, los días viernes, y el día miércoles vamos a tener a Guerreros de la Paz. Entonces, amigas y amigos, este libro está disponible en la internet, La diosa blanca, para que disfruten de un buen café mientras se adentran al conocimiento de los mitos. Se va a divertir y les va a encantar estar leyendo este tipo de literatura. Así que, amigas y amigos, nos vemos hasta pronto en el próximo viernes en Mundo de Letras.